agradecer y sobre todo quiero darle las gracias a todos los efectivos de la emergencia que han trabajado en la extinción de este incendio y también de los incendios que se produjeron durante este fin de semana en la provincia de Castellón. Creo que ha sido un trabajo coordinado, un trabajo que creo que es necesario podérselo trasladar a la ciudadanía, un trabajo coordinado, un trabajo leal entre instituciones con el fin fundamental de proteger a la población y de proteger también nuestro territorio. Los profesionales de las emergencias han demostrado una vez más que son unos grandes profesionales que trabajan las horas sin descanso en situaciones, en muchos casos, extremas. Y en este momento la Unidad Militar de Emergencias, a petición de la dirección de la emergencia, empieza a hacer una desescalada para poder replegarse a la base de Bétera y desde luego para estar otra vez en permanente alerta para atender cualquier requerimiento que la Generalitat Valenciana pueda hacer a los medios del Estado en cualquier situación de emergencia. Estamos viviendo un verano que es evidente, todo el mundo está viendo en todo el país y a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat Valenciana y especialmente a los vecinos de la provincia de Castellón, en la que hemos visto cómo incendios sucesivos han arrasado gran parte de nuestra comunidad, de nuestro territorio y que por lo tanto debemos seguir manteniéndonos alerta. Vienen días de mucha intensidad, vienen días de mucha movilidad. Los próximos días, también con motivo del eclipse, estamos en máximo nivel de riesgo de incendio forestal. Los desplazamientos en la Comunidad Valenciana van a ser muy elevados y pedimos la máxima prudencia y que todo el mundo cumpla con todas y cada una de las indicaciones de las autoridades. Rueda de prensa para actualizar los datos del incendio de Tírig en Castellón. Han dicho que ya está estabilizado con unas 700 hectáreas afectadas y poco a poco se va perimetrando. Baja a nivel 1 y además ya puede regresar a casa toda la población desalojada de Catí. Solo quedarían 3 personas evacuadas en la residencia de Morella que podrían volver mañana a sus viviendas. Buenas noticias, por tanto, las que nos llegan de ese incendio de Tírig en Castellón. Y en ese a Colombia vamos a ver. Decía que volvemos a Colombia con esa imagen en directo cuando son las 4:42 de la tarde, hora peninsular española. Es imagen en directo de Bogotá, donde un fuerte temblor de magnitud 7,4 ha sacudido gran parte del país. Hay edificios dañados y se habla ya de heridos, sobre todo en la zona noroeste del país. El epicentro del terremoto se ha registrado en San José del Palmar, un municipio próximo a la costa del Pacífico, situado entre Medellín, Cali y Bogotá. El terremoto tiene una profundidad de 107 kilómetros y se ha sentido también en Venezuela, Ecuador y Panamá. Enseguida que tengamos más información volveremos a ese terremoto y les actualizaremos toda la información y todos los datos que nos vayan llegando. Y precisamente en Colombia, el presidente de la Esprela se estrena con varias operaciones contra organizaciones criminales. Hay un policía muerto y varios heridos. El tigre ya ha enseñado las garras. Abelardo de la Espriella quiere demostrar con hechos su promesa de actuar con puño de hierro contra los criminales. En Meta, al sureste de Bogotá, una operación militar ha acabado con 4 miembros de un grupo armado formado por antiguos guerrilleros de las FARC que no aceptaron la paz. Lo dirige Iván Mordisco, el hombre más buscado del país. Entre los muertos está uno de sus cabecillas, apodado el Ruso. En Antioquia, noroeste colombiano, han sido abatidos 2 integrantes del Clan del Golfo, la mayor organización criminal del país, y otros 4 han sido detenidos. En la era del tigre no habrá tregua para los bandidos y los vamos a cazar, no importa en dónde se escondan. Pero los grupos armados también han respondido con ataques con explosivos en los que ha habido al menos un muerto y varios heridos. De la Espriella no lleva ni 3 días en el cargo y ha dejado ya claras sus prioridades: acabar con el narcotráfico, la delincuencia y la guerrilla.
Además, más de un centenar de presos han sido trasladados desde la cárcel de Itagüí, en Medellín, a prisiones de máxima seguridad. La de Itagüí es una cárcel cuestionada por una fiesta que organizaron los reclusos y porque varios jefes criminales compartieron escenario con el expresidente Petro durante un acto por la paz. El Asprilla ha prometido construir megacárceles y deja clara su estrategia: más fuerza y menos diálogo. Más de 1 millón de personas han sido evacuadas en China por la llegada del tifón Dolphin. Hay miles de vuelos cancelados, lluvias torrenciales y vientos huracanados. La costa este del país está en alerta máxima. Con vientos de 150 km/h. Así ha golpeado Dolphin el este de China. El tifón más fuerte del año, ahora tormenta tropical, deja de momento 1 millón de evacuados, riesgo de inundaciones y deslizamientos en varias provincias y casi 1000 vuelos cancelados en Shanghái. En un distrito de esa urbe no se registraba tanta lluvia en un día desde hace 75 años. Barrios anegados, cortes en transportes. Llevo 10 años en Shanghái y es la primera vez que veo que un tifón genera tantos problemas, dice Lina. Estructuras y árboles arrancados. Para compensar el azote del viento, en el rascacielos más alto de China, la Torre Shanghái, este amortiguador de vibraciones oscilaba medio metro. Dolphin ha recorrido 6.000 kilómetros antes de tocar tierra y se espera que dure el triple de lo habitual. Pekín también ha emitido una alerta naranja por fuertes lluvias, roja en 4 distritos de la capital, que estará activa de martes a jueves. Reino Unido se prepara para afrontar esta semana su 5ª ola de calor del año. Las temperaturas subirán y podrían alcanzar los 36 grados este jueves. Mientras, en Grecia, las autoridades han emitido una alerta de riesgo muy alto de incendios forestales en el este del país debido al calor extremo, los fuertes vientos y la sequía. Las autoridades han implementado medidas de prevención con controles de carretera, cámaras térmicas y drones. En lo que llevamos de verano, los fuegos ya han devorado más de 44.500 hectáreas. Europa está viviendo el calor más extremo registrado hasta ahora en el continente. Son datos que se desprenden del informe Copérnico del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas. Las altas temperaturas han extendido la escasez de agua y la sequía por todo el continente. Calor extremo y temperaturas oceánicas de récord son datos del informe Copérnico publicado hoy. Los datos muestran que gran parte de Francia, España y el Reino Unido, así como Italia, Suiza y otros países de Europa Central, han experimentado el julio más cálido registrado hasta la fecha. Temperaturas extremas y escasez de agua han provocado la propagación e intensificación de violentos incendios forestales. Es el caso hoy de Grecia, que se encuentra en alerta máxima debido a los incendios difíciles de sofocar por los fuertes vientos. Son imágenes del río Vístula a su paso por Polonia. Los bancos de arena abarcan casi la mitad del ancho de este habitualmente caudaloso río. En Italia el río Po se enfrenta a una grave crisis, sobre todo en la región de Reggio Emilia. El descenso del caudal a mínimos históricos permite ver los muelles habitualmente sumergidos. La falta de agua sitúa en extrema gravedad el estado de los cultivos, sobre todo vinícolas. Sappiamo sicuramente che le produzioni saranno inferiori del 30, se non del 40%. Francia se enfrenta a una creciente escasez de agua tras semanas de un clima excepcionalmente cálido. Las autoridades han impuesto restricciones al uso de agua en gran parte del país. C'est les seuils critiques à la fois de 1976 et les records de 2022. Dans tous les compartiments, en fait, on a une situation de sécheresse, donc un niveau très bas d'eau à la fois dans les sols, dans les... Pero donde la sequía es más visible es en el siempre verde Reino Unido. Las imágenes de dron sobre Londres muestran parques convertidos en secarrales, mientras las alertas por calor se extienden en varias zonas del país. Canadá lucha contra el fuego. Más de 100 incendios arrasan la Columbia Británica y han obligado a más de 20.000 personas a dejar sus casas. Las llamas también golpean al estado de Washington, en Estados Unidos, donde miles de evacuados empiezan ahora a regresar a sus viviendas. Es el oeste de Canadá. La Columbia Británica arde. Allí, más de un centenar de incendios forestales han obligado a miles de personas a abandonar sus casas durante el fin de semana. Para este vecino, la evacuación fue una pesadilla. Eran las 3 de la madrugada cuando unos golpes en la puerta le despertaron.
Más de 20.000 personas han sido desalojadas. Muchas permanecen ahora en centros de acogida, pendientes de la evolución del fuego y con una misma incertidumbre. ¿Qué encontrarán cuando puedan volver a casa? Minister Green has declared a provincial state of emergency. La violencia de las llamas ha obligado a declarar el estado de emergencia en la provincia. En las zonas más aisladas, decenas de personas han tenido que ser rescatadas por aire. Y al otro lado de la frontera, Estados Unidos también combate el fuego. En el estado de Washington, 3 grandes incendios forzaron la semana pasada la evacuación de unas 65.000 personas. Ahora, con el avance de las llamas contenido en algunas zonas, comienza poco a poco el regreso a casa. Los palestinos que viven en Cisjordania sufren el acoso continuo y creciente de los colonos israelíes. Atacan comunidades, lugares de culto e infraestructura civil. Una situación que ha denunciado Naciones Unidas. La organización pide a las autoridades israelíes medidas para prevenir la violencia de los colonos y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia. La aldea palestina de Der Yarir, en la Cisjordania ocupada, llora la muerte de 2 vecinos abatidos por los disparos de soldados israelíes mientras protegían a un grupo de colonos que irrumpió por sorpresa en la localidad. Sus rostros se sumarán a los de otros 8 habitantes fallecidos en circunstancias similares en los últimos 10 meses. Desde comienzos de 2026, Naciones Unidas ha documentado más de 1.380 incidentes relacionados con colonos, una media de 6 ataques diarios. 900 palestinos han resultado heridos, más de la mitad del total registrado en Cisjordania. Cisjordania es 100% de zona de presión en estos momentos. Y no es que nadie sepa lo que está pasando. Esta es una política sistemática por parte del gobierno israelí que no tiene ninguna oposición real dentro de Israel, y la comunidad internacional, con ciertas excepciones, falla en, por ejemplo, poner sanciones a la ocupación israelí. Durante el actual gobierno de Netanyahu se han multiplicado los llamados puestos avanzados. Son pequeñas construcciones o caravanas levantadas en territorio ocupado junto a aldeas palestinas. Hay al menos 360, son ilegales incluso para Israel, pero en ellos habitan más de medio millar de colonos que acampan a sus anchas, armados y protegidos por el ejército. Los colonos son serviles a la política de Benjamín Netanyahu de la misma forma que los colonos controlan gran parte de la política de Benjamín Netanyahu. Ideológicamente no son distintos. Estos puestos avanzados se aproximan cada vez más a áreas densamente pobladas o a zonas estratégicamente ubicadas como el Valle del Jordán. La posible expansión de uno de ellos, en Jericó, mantiene en vilo a todo un vecindario. Las excavadoras han derribado 7 viviendas. Ahmad llevaría sin salir de casa ante el temor de que derriben la suya. Varios activistas israelíes documentan estas demoliciones como prueba para una demanda judicial. En este caso, la operación la dirigen los colonos. Usually demolitions are led by the civil administration, but they've become really brazen about just having people from the outposts, the illegal outposts nearby, lead the charge and bring bulldozers and excavators from the outposts, which really does a poor job of hiding the political motivation behind allowing this to happen. Preguntamos a los colonos por las demoliciones. No quieren ser filmados. Aseguran que tienen permiso, pero se niegan a enseñarnos ningún documento. Y los soldados que encontramos en la zona dicen que abandonemos el perímetro porque es área militar. En la demanda judicial abierta por estas demoliciones, el Estado sostiene que en esta zona bajo control civil y militar israelí
Los trabajos estaban coordinados por la administración y protegidos por el ejército para preparar unas tierras concedidas en colono. La ocupación israelí no representa un Estado de Derecho. Acá lo que se hace es política en función de los colonos. Los colonos son los que manejan la política del Estado de Israel en el territorio ocupado de Palestina. Y lo que está llevando a cabo Netanyahu es algo que se lleva a cabo sin oposición en Israel. Acá la oposición no ha dicho que está en contra de la colonización. La creciente violencia en los territorios ocupados preocupa también en Israel por temor a un nuevo frente de conflicto. La situación en su contexto, por un punto de vista político, por un punto de vista económico y social, llevan a que en este momento probablemente no habían estado las condiciones dadas como ahora en el pasado para que haya una nueva intifada. Este tiroteo, en el que murieron 4 palestinos y 2 israelíes, ha hecho saltar todas las alarmas. Ante el temor de que la situación en Cisjordania desemboque en una nueva rebelión palestina, Israel ha reforzado su presencia militar en los territorios ocupados y ha endurecido las restricciones de movimiento. A los palestinos les lleva horas cruzar los controles para desplazarse de una localidad a otra, una presión que marca el día a día de la población palestina. La periodista cubana Yaoni Sánchez se hizo famosa dentro y fuera de su país hace casi 20 años por su blog Generación y muy crítico con el gobierno. Ahora dirige el medio independiente 14 y medio, desde el que denuncia la grave crisis humanitaria, energética y económica en Cuba. El corresponsal de esta casa, José Antonio Guardiola, ha hablado con ella en La Habana de la situación en la isla. Tengo la sensación, el síndrome del enviado especial, que necesito aprender todo muy rápido para contarlo lo mejor posible. Entonces, tengo claro quién gobierna en Cuba, pero no tengo claro quién manda en Cuba. Sigue mandando el clan de los Castro, específicamente Raúl Castro, que ya cumplió 95 años, me parece deteriorado de salud como para estar al tanto de todo. Sin embargo, la autoridad se concentra en él. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, en realidad es un títere, una persona colocada. Incluso uno de los epítetos que la gente más dice sobre él cuando lo menciona es llamarlo el puesto a dedo, o sea, el colocado en la silla presidencial. El clan de los Castro sigue siendo el poder. Y dentro de ese clan, el nieto es el que tiene relevancia a la hora de tomar decisiones. Eso ha sido la gran sorpresa de los últimos meses. En realidad, hasta ahora había sido una figura muy tangencial, muy alejada de, al menos en el imaginario popular, de las posibilidades de tomar decisiones. Sin embargo, esta participación de él en las conversaciones con Estados Unidos lo ha catapultado a ser el centro, el foco. Y evidentemente su poder radica en que es el lleva y trae entre la realidad, Washington y su abuelo. O sea, es él que está negociando en Estados Unidos, o dirige las negociaciones. Eso parece para preocupación de todos, porque se trata Raúl Guillermo Rodríguez Castro, que es un hombre conocido como el Cangrejo, es un hombre de muy pocas luces, es un hombre que evidentemente no está al nivel de una negociación de esta naturaleza, y quizás eso es lo peor o lo mejor que nos puede pasar, porque claro, Washington lo conoce, sabe su pedigrí, lo ha investigado y debe entender que está ante un hombre que no va a volar muy alto en las negociaciones. ¿Y el ejército? ¿Qué papel tiene? El ejército cubano en los últimos años, además de el tema defensivo, se ha dedicado fundamentalmente a las cuestiones empresariales. O sea, nuestros generales se han convertido en gerentes, gestionando los fragmentos más apetitosos del pastel económico nacional. El turismo, las remesas, el tema bancario y también todo lo que tiene que ver con el comercio en divisas. Por tanto, sí, se han convertido en mercaderes. ¿Cómo se informa aquí? El tema informativo sigue siendo un monopolio absolutamente del régimen cubano. Estás en un país donde hay un monopolio de telecomunicaciones de Texas que da un servicio pésimo y caro. Los canales de televisión, la radio, toda la difusión informativa está en manos del régimen. Incluso también hay muchos sitios digitales bloqueados, como nuestro diario 14 y medio. Sin embargo, hay que decir que las nuevas tecnologías han matizado todo eso, han roto mucho ese monopolio informativo porque la gente utiliza, por ejemplo, proxies anónimos, VPNs,
y un montón de trucos para acceder a la información. Y por otro lado, los cubanos se informan mucho a través de las redes sociales, para bien y para mal. Facebook se ha convertido en una especie de parlamento, plaza cívica, donde la gente accede a la información que se censura oficialmente. ¿Crees que el gobierno cubano te da por imposible? Creo que han hecho todo lo posible por sacarme de la ecuación, que emigre, que me vaya, que me calle, pero yo estoy jugando la carta de la sobrevivencia, la resistencia y el tiempo. Siempre he creído que de parte nuestra está el tiempo, que el régimen se está agotando. Ahora sí lo creo con más énfasis, con más convicción. Y se trata de una apuesta de ver cómo la dictadura cae y estar aquí para contarlo. Tengo muchos colegas que han tenido que emigrar, que han sido desterrados. Es muy duro para un periodista estar lejos de la materia prima sobre la que trabaja, que en mi caso es la realidad cubana. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti y nada, que la próxima vez sea en una Cuba en libertad. Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 ha sacudido gran parte de Colombia. Hay al menos 20 muertos, numerosos daños y 6 aeropuertos han suspendido sus operaciones. Las ciudades más afectadas son Quibdó, que es la más próxima al epicentro, en el estado de Chocó, y especialmente afectadas también Cali, Manizales y Pereira. Este terremoto llega solo un mes y medio después del doble sismo de Venezuela de magnitud 7,2 y 7,5 que causaron más de 6.000 muertos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 5 y 1 minuto de la tarde, 4 y 1 minuto en Canarias. Les iremos actualizando la información de este terremoto de esta tarde y estamos pendientes también de todo lo que ocurre en Ceuta. La ciudad autónoma reclama un mando único para afrontar la crisis migratoria, otro centro de internamiento temporal para acoger a quienes siguen en la calle y que se agilicen las expulsiones. En cuanto a los menores, el gobierno dice que la prioridad será el reagrupamiento familiar. Varios miles de ceutíes se manifestaron anoche para pedir una solución a Moncloa y solidaridad a las comunidades. Defensa ha cancelado los permisos de los militares en Ceuta en previsión de nuevas entradas masivas. E Italia y Dinamarca piden centros de repatriación en terceros países. Y las puertas de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta han vuelto este lunes las largas colas de menores no acompañados, la inmensa mayoría marroquíes, que van a dar sus datos para pasar al sistema de acogida. Preocupación en Defensa por la instalación en el puerto de Ferrol del mayor fabricante de coches eléctricos chinos. Inquieta el riesgo de espionaje al arsenal militar y al astillero de Navantia, donde trabajan con avanzados sistemas de combate de Estados Unidos. Más de 20.000 hectáreas arrasadas en el incendio de Niebla, en Huelva. El fuego avanza sin control y es ya uno de los más devastadores de los últimos años en Andalucía. Hemos dormido poco, mucho ruido, pero bueno, hemos podido conciliar un par de horitas entrecortadas. Yo decía, bueno, vamos a esperar un poquillo, porque como nosotros estamos en la parte de arriba, pero ya comenzó a pasar la policía a decir, no, todos afuera. Unos 400 vecinos siguen desalojados en la provincia de Segovia, aunque mejora la situación. Los 700